Hola, nosotros somos DACO Comunica, estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 01 Pueblo Nuevo, pertenecientes al grupo 405, y el día de hoy vamos a debatir temas controversiales en nuestro país, abordando 4 ejes principales que son la organización social, las normas sociales y jurídicas, el Estado y por último las relaciones de poder. Bueno, pues para comenzar voy a plantear la definición de la organización social, su estructura y cómo se compone, ¿no? Para comenzar, la base principal es la familia, ¿no? Aquí me gusta mucho que la familia es el primer espacio social y el primer acercamiento que tienes con personas que te enseñan los valores, las normas y básicamente es el primer entorno que conoces, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Es como salir antes al entorno, a la sociedad, pues, y sabes, y son la base de cómo te vas a enfrentar a ello. Bueno, otro ejemplo podría ser los amigos, que este es el vínculo más cercano que tienes después de la familia. Pero pues los amigos te inculcan muchas cosas al igual que la familia, te muestran cómo pensar. Bueno, más que nada como guiarse, ¿no? Así es. Pero también, bueno, ahora que estaba pensando bien, como es la primera acercamiento que tenemos con personas, también es como la primera formación que tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en una familia violenta, nos van a infundir más que nada a ser violentos también. Bueno, eso también tiene que ver mucho de cómo actúa cada persona y eso tiene que ver como en qué clase social está. Por ejemplo, bueno, un ejemplo de sociedad podría ser de, por ejemplo, los pobres van a ser mayormente casi si son pobres, van a ser pobres. No es que nada de eso. Pero ahora sí de que la familia es como de forma o como nos orienta. Otra parte donde también se ve involucrado las clases sociales es en la religión, ya que una religión, sea la religión que sea, se ve también involucrado mucho los rangos sociales, que no es como en la católica pueden ser el papa y sus diferentes iglesias con sus diferentes sacerdotes y las personas que van ahí, en el cristianismo con su pastor y también en otras religiones como son los testigos de Jehová, que también creo que son diferentes pastores. En ese caso también existen los rangos sociales, porque la persona que siempre está a cargo del servicio del evento es la persona que tiene el rango más alto en esa iglesia, por así decirlo. También está en la católica, que es el papa, que es la persona con mayor rango, y aquí también se ven obviamente los rangos, las clases sociales de a qué clase pertenece cada persona, porque también en las religiones, en la iglesia, te piden diferentes requisitos, por así decirlo, aunque no lo digan como tal, para pertenecer a esa comunidad y sentirse parte sin sentirse excluidos, si es que cumples con ciertos paradigmas y normas que como tal no están escritas y tampoco se dicen, pero obviamente que son más que obvias. Bueno, ahora que lo estabas mencionando mayormente, bueno, es que ahora sí que las iglesias, bueno, algunas son como sectas, lo que haya visto, por ejemplo, hubo un caso famoso en Nueva York de que te venden como una iglesia que entras, pero entre más estás metido en las situaciones, te quieren hacer cosas más raras, imitar otras cosas y como que cantar, porque te quedan como deudas o algo así, o te ayudan, pero directamente para controlarte. Yo quería comentar algo sobre lo que decías de los sacerdotes y los niveles que tienen, ¿no? Por ejemplo, la familia, el pilar, por así decirlo, o el que está al mando en la casa, mayormente es la madre o el padre, ¿no? Pero, consiguiente, pues siguen los hermanos o los hermanos medianos y ya por último los hermanos pequeños, ¿no? Entonces, lo que hace esto de la organización social es dividir todo lo que es la sociedad, pero por niveles, ¿me entienden? O sea, cada persona tiene su lugar y está ahí por algo, ¿me entiendes? Si no están ahí, no funcionaría. Más que niveles, yo lo definiría como núcleos, porque la familia es tu primer núcleo, por así decirlo, al que entras en contacto, y el segundo sería los amigos, y ya a eso se va ampliando. Es como relaciones proporcionadas, y ya al final te encuentras con el contacto con el mundo. Y retomando lo que decían acerca de
la religión, creo que dentro de eso también podemos encontrar el estatus, que el estatus es de que las personas por tener cierto nivel económico e incluso cierto grado de educación reciben más tratos igualitarios e incluso más respeto que otros, que por el simple hecho de no tenerlos, pues obviamente la sociedad los hace como si no fueran merecedores de ello. Y dentro de esto de la estructura social, creo que está muy influyente en lo que es nuestra vida diaria, y también entra en lo que es el papel de los valores e incluso de las oportunidades sociales que se dan. O sea, todo está englobado acorde a qué grupo social tú pertenezcas, y porque de eso va a depender prácticamente quién eres en el mundo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, retomando lo que dijeron tú y él, de los valores, estos se aprenden desde la familia, en donde están los rangos sociales, ¿no? Él nos dijo cómo van por orden, digamos, y que el papá o el mamá suele ser la cabeza, el que manda, y los hijos son los que van teniendo las sanciones cada vez que cumplen algo que no está bien dentro del hogar. Digamos, ahí es como nuestro primer acercamiento al mundo de las sanciones que podemos tener si no hacemos algo correcto que encaje en la comunidad en la que estamos o en el rango en el que vivimos. Bueno, concluyendo, me parece importante rescatar este tema de la educación para ya globalizar todo lo que significa la familia, ¿no? Yo creo que yo lo defino más bien como esa escuela de paradigmas, es decir, todas nuestras creencias, o al menos la mayor parte de nuestras creencias, de lo que nos gusta, de nuestra religión, casi todo ese lado nos los inculcan desde la familia, desde nuestro hogar, ¿no? Es nuestra primera educación, vaya, ¿no? Porque en el momento en el que nosotros salimos a la escuela, nos topamos con la frase típica que nos dicen muchos profesores, ¿no? Nosotros no educamos, nosotros enseñamos, pero no educamos. Y eso es muy cierto, porque la educación viene desde la casa, viene desde el hogar, desde la familia, donde nos enseñan aquellas creencias, donde nos enseñan nosotros lo que somos, básicamente es como nuestra primera guía para convertirnos en nuestro verdadero yo, vaya, ¿no? Entonces, para globalizar eso, yo lo creería, o lo quiero, más bien, ver como una escuela de paradigmas, el hogar. Y hablando sobre eso de cómo te tratan dependiendo tu clase social, entra lo de la estratificación, que es lo del mercado, ¿no? De que ahí hablaba de dónde compras tus productos, tus alimentos, los servicios. Entonces, dependiendo de todo eso, y como decía él, la familia te inculca eso. Si vienes de una familia donde no hay valores, no hay eso, o no, tampoco recibes la educación de las escuelas, pues no vas a tener un conocimiento de eso, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, lo del mercado, si vienes de una familia pobre y no le echas ganas a la escuela o así, tu mercado es muy limitado, ¿no? Puedes comprar tus cosas siempre en la tienda de la esquina, y no puedes ir a mercados, a supermercados, ¿me entiendes? O sea, los roles y las clases sociales tienen muy dividido eso. Pues hasta cierto punto, si te das cuenta, porque, o sea, obviamente sí, nos enseñan lo que primordialmente nosotros creemos, pero eso no significa que nos vayamos a encerrar solo en eso, ¿no? Porque precisamente para eso nos educa el mundo, la sociedad misma, ¿no? Nos enseña a salir de nuestro hogar y a salir de nuestros paradigmas convencionales, ¿no? Entonces no solo se cierra a eso, sino que también fuera del hogar se puede seguir aprendiendo y se puede seguir recabando más información, o más conocimiento, como dicen, ¿no? Sobre lo que queremos, lo que opinamos, lo que creemos, y todo este lado que engloba la educación, ¿no? Pero más que nada, creo que yo le doy algo de que es construir tu propio criterio. O sea, ya que conociste lo que es tuyo, la familia, estás ahora con tus amigos, y pues ellos tienen diversas creencias, diversos valores y diversas metas. Entonces, a base de esto se realiza una selección de información, y pues ya queda en ti de descubrir qué es lo que te hace bien y lo que te hace mal, incluso llegando a cuestionar ciertos aspectos de la sociedad en donde vives e incluso del hogar en donde te desarrollas. Bueno, tomando eso que dijiste de es decisión de cada quien, yo siento que más que nada en lo de la religión,
En las familias casi siempre se impone a seguir la misma religión que siguen tus padres, tus hermanos. Es como de que desde chiquitos te dicen, no, pues, por ejemplo, te bautizan cuando estás bebé o no sabes hablar todavía y ya te imponen a que tienes que seguir con esa religión. Bueno, eso es lo que yo creo. Bueno, en su mayoría. Por ejemplo, mi familia pues no me bautizaron, no sé, de bebé. Me dijeron que si quiero ser cristiano o católico, lo que yo quiera, pues que lo haga. Libre albedrío, ¿no? Libre albedrío, más que nada, Y sinceramente. Y si se dan cuenta, dentro de todo esto entran lo que son las normas sociales y las normas jurídicas, que posteriormente nuestra compañera Erika nos va a explicar un poco más. Bueno, las normas sociales son aquellas reglas no escritas que la sociedad determina como correctas o un comportamiento correcto que los individuos deben seguir para encajar en la comunidad en la que vivimos. Las normas jurídicas, más que nada, son las leyes, lo que se nos impone la Constitución que debemos seguir, y esas, si rompemos esas leyes, tienen una sanción o un castigo. Como tal, por ejemplo, si una persona va y roba, eso entra en las dos tipos de normas, porque moralmente está mal que robe, pero también se le impone una sanción. Por ejemplo, lo pueden llevar a la cárcel dependiendo de qué tan grave es y si se tienen las pruebas suficientes para meterlo o no. Claro, aquí también se retoma el punto de la familia, ¿no? Porque de la familia es que se inculcan ciertos valores y también sanciones que te dan la enseñanza de qué actos cometer y no cometer cuando somos pequeños, digamos. Y conforme vamos creciendo, nos damos más cuenta, tenemos somos más conscientes de lo que debemos y no debemos hacer por normas sociales y normas jurídicas. Porque las normas se las enseña desde a partir de la familia, desde ese núcleo interno que nos dice como que lo que está mal, lo que está bien moralmente, éticamente, y también en la escuela lo que está mal, pero ya de una forma más jurídica, y cuáles son las normas que podemos enfrentar de acuerdo a esto. Pero también las normas nos pueden, también las normas y las leyes hay en todas partes, y también eso nos enseña a respetar y a ser conscientes y ser personas más racionales sobre lo que hacemos y no hacemos. Bueno, como tú decías, de que la familia te va enseñando las normas, ¿no? Pero no te puede llegar a enseñar todas las normas sociales que existen. Es como también decía ella, el mundo te va educando, vas creciendo con él. Es como que llegas a una sociedad en la que tienen creencias completamente diferentes y tienes que volver a aprender esas normas y tienes que encajar y adaptarte a ellos porque ya estás en otro entorno, no es donde tú creciste, cómo creciste o cómo también enseñaron a ti, sino que tienes que encajar básicamente para que te traten bien, porque la sociedad es lo que tiene. Puede no tener una repercusión legal, pero te pueden rechazar y tratar con hostilidad. Y aquí entra mucho lo que es la identidad personal de cada persona y al mismo tiempo la identidad colectiva de cada grupo social. Pero igualmente, ahora que estamos en ese punto, igualmente cuando una persona comete un delito es muy mal visto. O sea que igualmente las normas, más que nada jurídica, entran también las dos. Por ejemplo, una persona que robó y se sabe que robó, se juzga mucho. Ahora me preguntaría, si una persona que robó mucho y quiere como que redimirse, readaptarse, ¿cómo puede ser si es que la sociedad se juzga demasiado? Claro, ¿no? Aquí entra cómo nosotros nos generamos nuestras creencias propias y nuestras ideas, ¿no? Pero quisiera volver a recapitular esa parte que dijo mi compañera Levi sobre que vuelve a entrar la familia aquí, ¿no? Porque precisamente sí, las normas sociales no son normas escritas, ¿no? Son prácticamente creencias que tiene la propia sociedad de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y sí, claro, volviendo también a retomar lo que dijo mi compañera, de que cada lugar tiene sus propias creencias, sus propias costumbres, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo la sociedad puede llegar a ser tan grande, tan diversa en esta cuestión de las normas sociales, ¿no? Porque por lo mismo
sí, podemos ser rechazados, pero yo lo veo más, o sea, yo veo que no siempre hay que readaptarse por completo, sino que conservar una parte de ti, de lo que tú crees, y agregar otra conforme a lo que estás viviendo en ese momento, ¿sabes? O sea, de las propias creencias que tú ya tienes, que te vienen inculcando, donde creciste, desde casa, desde la escuela, donde tú lo quieras ver, yo creo que es bueno conservar esa parte y también añadirle las nuevas partes, ¿no? Las nuevas normas sociales, vaya, ¿no? Claro, porque hay diferentes ubicaciones como las leyes de tu casa, de la escuela, de la sociedad, de México, de América, del mundo, porque en todos lados son diferentes leyes, por así decirlo, y normas que nos acompañan en toda nuestra vida. En nuestra casa nos enseñan las básicas, ¿no? La de, por ejemplo, no sé, una norma básica como pues se les ocurre, una básica. El respeto hacia los demás, una norma que nos enseñan desde que podemos hablar y comprender las cosas. Una ley que nos enseñan en la escuela, el uniforme, portarlo siempre. En tu casa no te dicen portar un uniforme, porque es tu casa. Más sin embargo, te dicen otras cosas como que tienes que ayudar en la casa, tienes que, no sé, obligaciones que es en el entorno de tu casa. Otras obligaciones que son en el entorno de tu escuela, como, no sé, estudiar, lo mismo, el hacer respeto. las tareas, el respeto. Y también, aparte, tienen esta sociedad, normas sociales que son como, ¿cuáles se les ocurre? Por ejemplo, saludar a los mayores. Saludar a los mayores, Darles asiento cuando vas a dar el asiento, que son normas que son más como modales, que te enseñan desde la casa, modales sociales, que eso te preparan para salir a la sociedad y que te reciban, digamos, que no te vean como un extraño que no sabe ni educación, por así decirlo. Y también hay normas en todo México. Más bien que te veas como presentar en sociedad. Exactamente. Que te veas presentable ante la sociedad y no te juzguen por cómo eres, porque digamos que de personalidad son otras cosas, como decía él, que podemos estar en cualquier lugar y ser nosotros mismos, pero es adaptarnos a otras partes del mundo sin cambiarnos, solamente respetando lo que ya está escrito en otros lugares. Sí, justo eso quería decir hace rato o sea, sí la familia te aplica eso de las normas, pero lo que me podría dar un poco de risa o que es más interesante es que si estás en tu pueblo, ¿no? Digamos, estás caminando y te encuentras a una persona que conoces de vista y no la saludas, se hace un chino, se va regalando eso de que el hijo de él no me quiere saludar, o le dije buenas tardes y no me contestó, o él no me habló a mí de buenas tardes. O sea, la casa te puede criar, pero la sociedad es la que te empieza a formar, porque ahí dicen, no, es que ese niño mira, no saluda. Entonces te empieza a afectar eso, ¿me entienden? O sea, la sociedad te ve mal cuando no aplicas lo que se supone que deben enseñar en la casa. Bueno, respecto a eso, yo quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de que, por ejemplo, cuando una persona va en la calle y, bueno, que muchas veces se etiqueta a las familias también, de que dependiendo de lo que haga una persona. Por ejemplo, si vas en la calle y saludas a alguien y alguna vez se les ha pasado por la mente, ¿no? De que dicen, ay, esa persona es maleducada, no le enseñaron en su casa a saludar o no le enseñaron los valores básicos de respeto. ¿Ustedes qué opinan respecto a que se etiqueta también a las familias, muchas veces culpándolos a ellos y no a la persona? Es que realmente es bueno, ahora sí que no podemos decir que la sociedad es perfecta porque no hay equilibrio, la verdad. Ahora sí de que la sociedad si te ve mal te va a juzgar mucho y tú vas a poder recuperar ahora sí que socialmente. También ahorita que se me ocurrió qué pasa cuando las normas son absurdas. Por ejemplo, cuando no se te hace justo, pero la mayoría sí. Eso inculca, si a todos te parece bien, pero menos a ti, y realmente crees que es malo, ¿realmente es malo o realmente es bueno? Porque tiene que ver igualmente que es la presión social. E igualmente, cuando ves a una persona y resulta más que nada también se crean rumores, se crean chismes. Esa persona es Cosma, ese resulta, sí, porque me dijeron que su familia son rateros, no sé qué. Y se va formando rumor, va pasando por persona, y se va empezando como a juzgar, cuestionar y Cosma. Etiquetar a la familia, más que nada también, que hay muchas etiquetas. Es que la sociedad que generaliza todo, literalmente. Si vemos a una persona como tú dices, ¿no? Es una persona que cometió el delito,
pero entonces pensamos, cuando la sociedad piensa, que, bueno, somos todos, ¿no? Realmente, que pensamos que es igual a su familia, porque él salió de esa familia y después ya no crían bien, no sé, ¿no? O no enseñan bien los valores. Entonces es una parte de la generalización que se da en todo realmente. Como dices, en una familia si no se robó o no sé, o inclusive es una persona muy buena, ¿no? Y decimos, ay, toda su familia es excelente, es buena, y no todos tienen esos mismos valores, aunque tienen la misma familia, no todos son iguales, porque ahí entra la cuestión de tu propia identidad, tu propio criterio, porque aunque crezcas en esa familia y te enseñen varias normas, por así decirlo, no todos van a aprenderlas como la otra persona la aprendió, porque son mundos muy diferentes cada persona, y cada persona no se va a comportar de la misma manera. Porque, por ejemplo, yo que sé, vemos a dos gemelos, ¿no? Creados igualmente, normas, leyes y bla, todos en la misma familia, pero no son iguales, son totalmente diferentes, porque tienen su propio criterio, sus propios pensamientos de qué está bien para ellos y qué no está bien para ellos, y ya son cuestiones aparte. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre sería como el hermano de Axel. Son gemelos, Exactamente. pero cuando estoy con ellos, con mi nido, se me hace muy diferente Son las personas. totalmente diferentes. Por ejemplo, igualmente, bueno, es que también puede depender mucho de la formación, pero es que también tiene que ver con la mente, de cómo te formas. Por ejemplo, con Axel, que es tranquilo, relajado, no hace tanto desmadre, pero el otro sí es muy expresivo, es ¿cómo se llama? Se exalta más. Se exalta más. La otra parte de introvertido, extrovertido, muy extrovertido. Pues no igualmente que es la mente más que nada. Igualmente, cuando es una persona, por ejemplo, maquiavélica, aunque le inculques los valores que hay en la sociedad, a veces simplemente no los quiere aprender. Más que nada, aunque la familia sea bondadosa, sea, ahora sí de que sean religiosas, así, buena gente, que apoyen, así, ¿cómo se llama? Ahora sí que va a ser la oveja negra, porque realmente no es como que le inculquen o le apasiona o algo así. Dani, ¿tú qué opinas de esto? Pues yo creo que está muy mal que, por ejemplo, lo que mencionó, que desde pequeño se le inculcan los valores que va a llevar a la sociedad. Pues siento que no podría aplicar en todos los casos, porque, por ejemplo, cuando, por más buena que sea la familia, como están diciendo, puede que en el futuro el niño, a pesar de que su familia le estuvo recordando toda su vida que pues, no debe robar, no debe tomar cosas ajenas, no debe mentir, pues al final la persona resulte siendo un ladrón simplemente porque no tiene conciencia o algo así. O por ejemplo, si viene de una familia donde te escapan recursos, donde todos roban y la sociedad lo sabe, pues igualmente, aunque esa persona se muestre muy buena ante todos, por su familia, por dónde viene, siempre lo van a juzgar, pensando que es igual a su familia. Ahora, algo que se me estaba preguntando, yo creo que se me vino a la mente, por ejemplo, bueno, no vamos a no fuera de contexto, pero así los que son personas homosexuales, cuando se forman de su familia, he visto muchos casos, o he visto mucho en TikTok, que a veces las propias familias homosexuales quieren inculcar que su hijo sea homosexual también, o que lo quieren empezar así. Vi un caso, por ejemplo, de que los padres estaban indignadísimos porque no querían porque no aceptaron que su hijo se hiciera un cambio de género. A mí se me hizo como una ridiculez, no por la familia que es homosexual, ¿no? Que le quiera forzar a hacer esto. No sé qué opinan ustedes de este tema. Cuando una familia quiere presionar a que esos valores, cuando a veces ni siquiera son buenos, ¿qué pasa con eso? Pero es que hay muchos casos sobre eso, realmente, de esas religiones, de la familia, de la religión, como que toda tu vida, por ejemplo, ¿no? A ti no te apasiona ser católico y la familia siempre te apasiona como que no, ve, y ya no es algo como que fuera de ti, sino que te obligan a hacerlo. Y eso lo vuelve más como una obligación, y ya no le tomas gran afecto a hacer eso. Y bueno, desde mi punto de vista es válido porque todavía es menor de edad y no puedes tomar todavía decisiones tan claramente como mayor de edad. ¿Qué pasa cuando está mayor, se arrepiente? Es que exactamente, cuando estás mayor tú puedes tomar tus decisiones, cuando estás mayor, cuando dependes de ti mismo, porque mientras tú dependes de alguien más, de otra persona, no eres totalmente libre, por así decirlo, y tienes que llevar bajo ciertas normas porque estás en una situación.
que eres dependiente de una familia. Mientras estás dependiente de una familia, desde mi punto de vista, es como que sigues sus normas porque vives con ellos y convives con ellos. Mientras no, cuando ya no vivas con ellos, su entorno, ya no Y ahora, centrándome un poco más en lo de las jurídicas, hablando de eso, se me hace interesante ver cómo, a ver, entra alguien, ¿no? Perdón por la palabra, pero por asesinato, ¿no? Y lo meten a la prisión, ¿qué les gusta? 5 años, y la sociedad dice, no, es muy poquito, que es muy poco. Entonces, ahí es donde entra ese debate de, o sea, ¿por qué la norma, a veces la norma social no puede estar tan de acuerdo a la jurídica? Igual aquí en este caso, ¿por qué esa familia le puede estar diciendo a su hijo que sea de ese género si él todavía no puede tener ese conocimiento? O sea, ¿por qué tiene que esperarse a tener 18 años para que pueda decidir? Entonces, se me hace una tontería. Porque si, por ejemplo, si yo ya tengo conocimiento y digo, no, a mí no me gusta, pues yo digo, no quiero hacer eso, pero la familia te está presionando, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí la ley se me hace un poco injusta, porque tienes que esperar a esa edad y a esa edad ya te convertiste en eso, ¿me entiendes? En su tiempo no lo decidiste, entonces no se me hace justo o no se me hace tan equitativo ese balance entre la jurídica y la social. Bueno, más que nada, igualmente siento que cuando eres mayor de 18 años, yo siento que es muy temprano todavía, porque todavía no eres consciente de lo que haces. Incluso, mira, por ejemplo, que la licencia de manejar lo puedes conseguir a los 16 años, o sea, es muy temprano, porque esa edad, bueno, de los jóvenes, o sea, nosotros, nos sentimos exaltados, emocionados y ella, y pues a veces no cumplimos o no pensamos maduramente. Ahora, por eso de jurídico. Y bueno, voy a tomar la palabra de Adalí, pero a veces incluso cuando es asesinato, cuando le dan 5 años a la familia se ofende y dice, no, ¿por qué tanto? Incluso quieren que le den pena de muerte. Ahora, incluso a veces hay mucha corrupción también en esto, porque a veces pueden pagarle al juez y sale libre, aunque haya matado 35,000 personas. Y también, por ejemplo, cuando le dan prisión, a veces me hace un poquito tonto. No sé si ustedes opinen, pero igualmente no creo que se pague esos daños con dentro de lo que meten a la cárcel. Puede ser que la persona se redimide y quiera ser buena, pero ¿creen en serio que va a ser? O sea, ¿creen con que ha matado? ¿Creen que se quiera redimir? Siento que debería hacerlo como un examen psicológico si es que realmente quiere, porque a veces incluso si no, entonces ¿para qué? ¿Qué opinan ustedes de que ojo por ojo, diente por diente? Pues de hecho, retomando eso de que van a la cárcel o algo así, muchas veces en las cárceles viven bien, muchos dicen, tienen 3 comidas al día, no trabajan, no hacen nada, es como mantenidos, ¿no? Mantenidos del gobierno, algo así, del pueblo. Bueno, depende mucho de la casa. Ajá, por ejemplo, no me acuerdo en qué caso los ponían a trabajar y ahora ahí se estaban quejando de que por qué los reos estaban trabajando y es el castigo, digamos, porque cometieron un delito y no se vale que nada más estén descansando si en verdad hicieron algo malo. O por ejemplo, esas personas que después de matar se convierten en cristianas, dicen, no, yo le pedí perdón a Dios y me perdona o algo así, pero las personas a las que le mataron a su familiar están dolidas y les duele que está como, no, pues ya es cristiano, ya lo perdonaron, algo así, ¿no? Porque es ya tonto que quieran ser hipócritas y ser perdonados cuando no deben serlo. Sí, entra mucho la doble moral, porque igualmente puede ser de que ¿qué será? Ahora sí que los, bueno, por ejemplo, ¿qué pesado? Yo no me acuerdo, en Suiza creo que los prisioneros viven muy bien. Mi compañero tiene 3 comidas, no trabajan, incluso tienen televisión en su propia. Viven en una casa. Pero pues, bueno, ahora que tenemos en Suiza, el mayor delito creo que es robar, porque a veces la persona no es como que quiere hacer malos. Sí. Bueno, ahora sí que el Estado se encarga de hacer malos. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es el crimen más normal? Robar. Depende de educación en cada lugar. Depende de educación y también del lugar. Por ejemplo, aquí se hace un poco feo de que roban acá, pero por ejemplo, sea la central, el periférico, pues así el pan de cada día. Eso es algo socialmente aceptado, que ya está normalizado. Y bueno, ya a mí me llamó mucho la atención que dijiste del Estado. Y pues quisiera que para el siguiente eje que vamos a abordar, cada uno levantara la mano para hablar, por favor, para evitar interrupciones. Y asimismo, pues quisiera yo preguntarle qué papel cumple el Estado en la vida de cada uno de ustedes como adolescentes, iniciando desde una base muy abajo.
la formación así de cómo se inculca, pero más que nada como que se encarga. Por ejemplo, las educaciones, ahora sí de que, ¿qué se encarga de la educación? Hacer. Más que nada ahí viene del Estado. Creo que primero que conviene es el del Estado. El del Estado. Sí, De la educación. y acorde a todo esto que el Estado analiza, incluso podemos decir hasta cierto punto que impone, porque al final de cuentas nosotros no elegimos estudiar lo que era la nueva escuela mexicana, que ya vimos que fue un total fracaso, y pues eso va a tener repercusiones en nuestra vida como estudiantes ahora, porque los temas fueron muy revueltos. No es una crítica, pero sí es mi opinión. No sé, ¿qué opinas tú respecto al papel del Estado? Bueno, yo creo que el Estado, para mí, en mi opinión, en mi criterio, yo creo que principalmente actúa o tiene influencias en nosotros en cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Porque si retomamos, por ejemplo, el concepto del Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Bueno, pues el Estado es un espacio geográfico ya definido, donde convive la sociedad con normas jurídicas, normas sociales, lo que está bien, lo que está mal, y donde convergen ahora sí que todas las familias, vaya, ¿no? Entonces, yo creo que donde más repercute el Estado es en cómo nos desenvolvemos, porque precisamente esa es su función, ¿no? Es, ¿cómo decirlo? Que, así que socialice la sociedad, ¿no? Cómo socializamos nosotros dentro de la sociedad y cómo precisamente nos desenvolvemos en ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar el hecho de que muchas familias son amigas y, bueno, me gusta y a la vez no me gusta, pero muchas familias son amigas y enemigas de otras, es decir, entre familias hay rivalidades, conflictos, pero también hay amistades, ¿no? Entonces, o sea, aquí entra mucho también el papel de la educación, rescatando otra vez la educación, entra mucho el papel de la educación, porque precisamente por esa educación que tenemos, nosotros podemos tener rivalidades, ¿no? No solo con familias, o no solo entre familias, sino que también como seres individuales. Podemos tener rivalidades, pero también por la educación podemos tener amistades, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente el Estado cumple su función, ¿no? Que es regular más bien, y socializar junto con todas las personas dentro de ese mismo territorio, ¿no? Bueno, hablando de educación, sí, a veces el Estado sí cumple, pero no lo hace de la mejor manera. Por ejemplo, ahorita de qué pasó de algo que dijo mi compañera Emily, de que si nos regalaba un poco la educación. ¿Quién fue el que dijo? ¿Lucas o Olmos? De que nos usaron como experimento, a ver si funcionaba. Sí, ¿no? de hecho sí. Nos usaron como experimento más que nada. Ahorita, cuando entramos en primer semestre, lo primero que vimos fue estadísticas. Hasta yo mismo me decía, estadísticas es muy difícil, pero lo que vi era muy sencillo, el tema era lo más básico, lo básico. Eso tenemos que haberlo visto todo en el último. Que ahorita que estamos en la última etapa, ¿no? Y después viene la nueva educación. Eso siento que sí fue como que la regla muy feo, pero más que nada fue por el Estado. Igualmente de eso del Estado, mayormente los libros de texto siento que ahorita ya están muy mal. Por ejemplo, los de primaria inculcan mucho. Bueno, estaba leyendo pasadita así los de libros de ser del cuarto de primaria y hablaba sobre gobierno. Hablaba sobre, ¿cómo se llama? De que, por ejemplo, el partido de Morena estaba estaba diciendo de que propaganda más que nada quería de dominarlo en el cerebro, como de maestro Olmos. Pues es que más que nada ahí afecta la soberanía. Es el poder político supremo, entonces lo que diga el poder, la sociedad lo tiene que cumplir, le gusta o no. Por eso quería entrar a este tema del territorio y el Estado, porque sí, o sea, la sociedad puede estar inconforme, pero no pueden hacer nada porque el poder ya lo aplicó el que está arriba de todo, pues, hasta que pues acabe el cargo o cambie de por sí el pueblo se levante, pues, o sea, sí, o sea, está bien que tengamos un pensante, pero, o sea, si aquí tenemos diferentes ideas, que somos 8, imagínate el país entero, o sea, nunca va a estar de acuerdo con lo que aplique el poder y nunca lo va a estar porque siempre estamos en desacuerdo, el pensamiento cambia, entonces nunca vamos a llegar a ese de, este gobierno es perfecto, ¿me entiendes? Bueno, retomando lo que dijo él de los libros de texto, por ejemplo, el gobierno lo puede manipular para que nos dé a conocer lo que ellos quieren que conozcamos, nos quieren ignorantes, no quieren que sepamos
nuestros derechos, podría ser, para que nos levantemos o nos demos cuenta de qué está mal o qué no, para que les reclamemos o algo así, porque nos quieren manipular, o como con las becas que nos dan a los estudiantes y a las personas mayores, que básicamente los compran para que tengan un voto seguro, y los estudiantes cuando crezcan pues van a decir, pues con tal de que me den esto, va a seguir esa jerarquía de seguir votando por ellos o algo así. Igualmente eso de que, eso me hace pensar, igualmente que ahora sí que nos quieren, por la organización, tontos, porque por ejemplo, ahora, antes si reprobabas tenías que recursar, ¿no? Pero ahora, que aunque saques 5 te dan otro examen, si no puedes, otro examen, y si no puedes, otro examen, hasta que pases sí o sí. Bueno, hay un límite, ¿no? Claro, depende de la escuela, hay límites también, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Cobao se dan nada más 3 exámenes, ¿no? Primer extraordinario, segundo extraordinario y el especial. Pero no crees que sea mucho los exámenes. Claro, pues sí, es bastante para prepararse, ¿no? Entonces, sí es cierto que no cumple del todo su función, ¿no? Las instituciones educativas, no todas obviamente, ¿no? Hay sus excepciones, pero pues sí, actualmente la mayoría de instituciones públicas, yo creo, no terminan de cumplir al orden su función. Igualmente también por las becas, aunque antes, yo recuerdo que antes para conseguir una beca tenías que sacar más de 9, bueno, también depende, sería becas mayor de 8, mayor de 9, a mayor de 9.7, 9.5, y ahora que estudies, aunque no estudies, te la van a dar de igual manera. Ya retomando lo que dijeron de cuántas veces puedes hacer un examen, también me pone a pensar que hay primarias en donde ya solamente pueden reprobar una vez en todos los 6 años, solamente lo pueden reprobar un año, y ya si no pasan en los demás, pues se van sin saber, sin aprender, porque solamente pueden reprobar una vez. Entonces está mal, moralmente está muy mal eso. Igualmente, siento que la educación acá no está muy buena, no está muy regularizada. No sé, ¿en qué país era? ¿También Suiza? Pues tiene un tipo de educación muy diferente. Por ejemplo, bueno, más que nada aquí que hay mucha perversidad, morbo. Por ejemplo, la educación sexual. Antes aquí en México, bueno, incluso ahorita sigue siendo un poquito de tabú, porque como te dicen que no lo hagas, como ahora sé que el espíritu de la perversidad, como dice la Cosma, por ejemplo, el cuento que nos dio la maestra Villanueva de El gato negro, es el espíritu de la perversidad, que es como querer hacerlo aunque sepas que está mal, bueno, querer hacerlo porque está mal. Eso más que nada, por ejemplo, en el coito, más que nada. Por ejemplo, te dicen que no lo hagas porque es muy peligroso y eso, yo ahora sí como que quise experimentar. Por ejemplo, en Suiza, si no me recuerdo, eso lo enseñan desde muy pequeños, para que no se les genere como la idea de querer hacerlo, menos para que sepan, pues. Por ejemplo, cuando es un niño aquí que dices, te pregunta, ¿cómo se hacen los bebés? ¿Cómo le vas a explicar eso? Y dice, no, pues viene la cigüeña, cuando papá y mamá. Por ejemplo, eso me acuerdo mucho igualmente de que, por ejemplo, un primo mío me preguntó cómo se forman los bebés y dice su abuelo, pues cuando mamá y papá se dan un beso, tienen un hijo. Entonces en la escuela, una niña le dio un beso a un niño y dice, no manches, está embarazada. Y le empezó a decir, todos. Y eso creo que sería como muy malo, ¿no? Porque no está muy bien hecha la educación. Pero también de eso es como, bueno, estamos contribuyendo a la ignorancia. Por ejemplo, si decimos a un niño que cómo se hacen los bebés y no le explicamos, no va a saber o algo así. Y es cuando dicen que sigue habiendo el tabú, tienen que explicarnos tal cual como es, porque no tiene nada de malo, porque así son las cosas. Si no, vamos a estar contribuyendo a la ignorancia y vamos a seguir así hasta que nos digan otras personas. Y es mejor que nos diga nuestro núcleo más cercano, que es la familia, cómo pasan las cosas, a que nos enteremos por otras maneras. Así como, por ejemplo, lo que tú dices de las relaciones sexuales, tienen que decirlo tal cual y no tienen que darles pena ni nada, porque si lo hacen así y les dicen que está mal, pues a las personas les da curiosidad. O como en las escuelas de monjas, ahí creo que existen más casos así, porque ahí les prohíben casi tener novio o pareja o hablar cualquier tipo de esos, pero luego sucede que ahí son los que, desde donde hay más casos, donde hay embarazos o algo así. Y hablando de la soberanía, ¿qué piensan? Vale, mucha corrupción. Okay. Bueno, la soberanía, desde mi punto de vista, no solamente incluye al Estado, sino también a uno mismo. A partir de una misma persona, ¿qué piensan ustedes del individuo?
la soberanía del individuo. Siento que el individuo igualmente vive mucho en la ignorancia porque el Estado le inculca ser ignorante. Pero un individuo decide ser ignorante, ¿no? Porque ahorita hay muchos medios de información que nada más es cuestión de abrir Google, por ejemplo, y buscar y ya te sale mucha información. Ahí tú la lees, decides, criticas, opinas y decides cuál te sirve y cuál no, y de ahí ya surge un conocimiento nuevo. Y es como ya cada quien decide ser ignorante o no ser ignorante. Claro, es como lo que dicen, ¿no? Nacer ignorante no es pecado, pero seguir siendo obviamente que lo es. Es un claro ejemplo porque, como dicen, ¿no? Si el Estado no quiere que sepamos, no vamos a ver. Porque estamos acostumbrados a quedarnos simplemente con lo que nos dicen. No buscamos más allá de lo que vemos. No queremos ver más allá de lo que vemos realmente. No queremos buscar más. No queremos saber la realidad, sinceramente. Desde mi punto de vista, muchas personas, la mayoría, no quiere ver lo que realmente pasa. Porque no quieren enfrentarse a eso. Y es con todos, sinceramente, son con situaciones de la vida diaria, como por ejemplo el no haber estudiado, ¿no? Y ese mismo día te arrepientes porque dices, ay, pues no estudié, no me hice la respuesta. Pero un día antes te das consciente de eso, realmente. Eres consciente de que no estudiaste y de que eso iba a acabar así, realmente. Y solamente te confiaste, pero realmente sabías lo que iba a pasar, de una u otra forma. Y eso lleva muchas consecuencias de hacer trampa, porque igualmente la educación se rige más, bueno, estamos hablando del gobierno, pero igualmente tiene que ver cómo se calcula una persona. Por ejemplo, la calificación se basa en 10, ¿no? Tienes que sacar 10, pero realmente el 10 se consigue por el esfuerzo de aprender el conocimiento o solo por cumplir o hacer trampa. Por ejemplo, ¿cómo reconocen verdaderamente que un 10 sí es un 10 de verdad o un bien? Si es que, por ejemplo, en un examen, por ejemplo, en Normos, se hace, por ejemplo, otra vez que se hizo mucha trampa, realmente ese 10 se vale. Exactamente. Y es que tampoco es sobre aprender todo lo que nos enseñan en la escuela como tal está. Porque realmente, siendo sinceros, el saber el día en que nació, en que Benito Juárez firmó el acta de independencia o algo así, ¿no? No nos va a servir de nada, sinceramente. En ningún perfil laboral nos van a pedir como que año nació Benito Juárez. Nos sirve como conocimiento general, claro, que es lo que todos deben tener. Más sin embargo, un 10, como dicen, no nos califica como persona, no nos define como persona sobre si somos inteligentes o no somos inteligentes. Solo nos define como que tenemos un aprendizaje más lento, diferente, no aprendemos más escuchando que viendo que escuchando, haciendo que viendo. Y son diferentes formas de aprender. No todos somos la misma persona que aprende de la misma forma. Y eso es lo que nos enseña la vida, sinceramente, más que una calificación, la vida nos enseña realmente cómo son las cosas en la vida, realmente. Porque una persona que sacó 10, que toda su vida sacó 10 en su boleta, pero cuando se desempeña en un trabajo en la vida real, eso no significa que vaya a ser el mejor en su área. Más sin embargo, yo que sea una persona que sacaba 7, 8, ¿no? Y que todos pensaban que no tenía futuro o que era el más menos inteligente de su clase, que era más preparada en la vida. Resulta ser el que más ha llegado lejos en la vida real que alguien que sacaba puro 10. Bueno, también se puede poner como ejemplo las personas que no estudian. Las personas que no estudian por no estudiar no es que se queden en donde están, sino siguen avanzando. Bueno, una vez mi hermano me dijo que la vida son dos caminos, el del estudio, que todos dicen que es muy difícil, pero en realidad es el más fácil, y el de no estudiar, que es el más difícil, pero al final los dos llegan al mismo lugar. Si, depende también si te esfuerzas, puedes llegar a lo mismo sin tener que estudiar, porque en la escuela no te enseñan en sí lo que vas a vivir a diario. Bueno, hace rato que estaban diciendo sobre el ser ignorante, que dijiste que pues ser ignorante, tú decides ser ignorante. Me suena mucho cuando dicen porque el pobre es pobre porque quiere, porque pues, por ejemplo, sobre los temas tabús que comentaron, de que la sexualidad y esas cosas, por ejemplo, si en mi familia ninguno tuvo la educación adecuada, mi mamá se embarazó de joven y pues nunca me hablaron de esos temas. Y encima, pues si somos pobres, no es como que tenga acceso a una buena educación, a internet. Podría ser, o sea, de qué forma me voy a informar, aunque yo no quiera ser ignorante, con los medios que tengo, ¿cómo podría no serlo?
Claro, es que es diferente, claro. Porque si decimos, cuando nacemos no sabemos nada, eso es obvio, nadie sabe nada. Más sin embargo, nosotros mismos nos vamos formando, porque todos vamos aprendiendo empíricamente o porque nos enseñan, todos aprendemos de algo. Y no, ¿cómo decirlo? No es que no queramos, sino, o que no, ajá, sino es que simplemente a veces no queremos, es el querer simplemente, no queremos aprender. Y eso, claro, te digo, nacer sin saber nada no es pecado, pero crecer sin que nosotros queramos ver más allá, no lo considero como pecado, pero sí como algo que nosotros no vamos a pagar las consecuencias, obviamente, porque nosotros mismos estamos acarreando con decisiones que tomamos y con sus consecuencias, sean buenas o no sean buenas. Efectivamente, hablando de eso de gobierno, bueno, antes de ser individual de la persona, siento que a veces igual el gobierno le conviene mucho de que no te preguntes. Igualmente sí, la persona pues, si uno quiere, no puede ser ignorante, pero ese gobierno como que te inculca que no lo seas. Yo digo de que mejor debería inculcarte o ya, no, aprende esto, ¿no? Me acuerdo mucho de que al menos sí te exigía que al menos 3 días más. Pero, por ejemplo, de lo que pasó, por ejemplo, decían que Olmo, que era más aplicado, más exigente, pues el día de mañana sí le iba a servir mucho a la persona. ¿Por qué? Porque se iba a crear una disciplina, se va a volver más responsable y se va a volver mejor. Por ejemplo, eso recomiendo mucho el Estado porque pues ahora que nosotros que podemos hacer, hay mucho fraude y hay mucho desviación de fondos. Por ejemplo, no sé qué opinan también de esto, pero del senador se subió a sí mismo el sueldo, pero nosotros a veces ni siquiera subimos de ello. No sé qué. Todos piensen de eso, de que al gobierno le conviene mucho mejor que tú seas ignorante. Y es precisamente el papel fundamental del Estado en la vida de cada individuo, de una población y del territorio del cual habitamos, por así decirlo, en nuestro entorno, que es el estado de Oaxaca. Y bueno, pues a base de esto creo que nos dimos cuenta de que existe la palabra poder. Y pues el último eje central de nuestro videocast son las relaciones de poder. Las relaciones de poder son aquella capacidad que tiene una persona de poder influir sobre otra. Incluso podría ser que sea un solo individuo capaz de influir en muchísimas personas, como lo fue el caso de Hitler. Hitler estaba regido por una biopolítica que estaba enfocada hacia el bien, pero era enfocada hacia el bien de su pueblo, de su raza, más no al bien común, por así decirlo. Y es precisamente que esas relaciones de poder al final de cuentas nos van a afectar a todas las personas, y es que dentro de ella entra lo que son las capacidades individuales de cada persona, como la habilidad de la persuasión, de la oratoria. Y la persuasión, pues obviamente tú no le vas a creer a un tipo que no se bañe, que tenga barba o que incluso no sepa de lo que esté hablando si se está proponiendo para candidato. O sea, no le vas a creer, aunque tenga muy buenas propuestas o que tenga una visión y sea honesto, no lo vas a hacer. A diferencia de una persona que conecta emocionalmente con el público, de una persona que está vestida de traje, que sabe más o menos, bueno, hipotéticamente de lo que está hablando, o sea, te convence mucho más rápido. Y aquí es donde entra lo que es decidir entre lo que aparenta ser bueno y lo que realmente es bueno. Bueno, realmente no hay nada bueno o nada malo, porque en el gobierno nunca vamos a estar conformes con lo que nos den. Algunos van a creer, no es bueno porque hacen esto, pero otros van a decir, no, fue malo porque lo hicieron. O sea, no, tal vez muchos ven por su beneficio propio o creen que es otra cosa, pero no, nunca se van a decidir, nunca el pueblo o nosotros se va a decidir por una cosa verdaderamente buena o mala. Sí, como lo de la cerca que decías, ¿no? Unas personas están conformes a eso y otras no. Porque como decía, antes era un promedio, pero imagínate, si yo vivo a 3 horas de la escuela, me despierto a las 4 de la mañana para llegar a las 7, no comí, no desayuné y mi mamá me espera con unos frijolitos, pues no le voy a echar tantas ganas, ¿no? Y ahora que te dan ese recurso de, mínimo esta semana sí comí, pues ya como que ya le echas ganas, ¿no? O sea, y esas personas dicen, no, premian al pobre. Entonces, ¿cómo quieren que un pobre salga de la pobreza y el gobierno lo apoya? Y si no les gusta que se les dé, ¿me entienden? O sea, nunca van a estar de acuerdo por eso mismo que dicen, ¿no? Igualmente hay muchas personas de que apoyan mucho al gobierno que sepan que hacen cosas malas.
por ejemplo, que serían los chayos, aprenden mucho al gobierno, que hacen como focas y como dice el profesor, no sé, que habla de mucho al gobierno, que sepan que no hace muchas cosas bien. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos años llevamos con Claudio Sheinbaum? ¿Son 2 años? Como 3. 3 años. Esos 3 años hemos tenido un pésimo gobierno, la verdad. Ahora sí, todo ha subido, ¿cómo se llama? Hay mucho crimen, hay mucha violencia, hay muchas desapariciones. ¿Y qué es el gobierno? Vamos a abrir una carpeta de investigación. Y ya. Y ahora la carpeta de investigación, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo? Bueno, también, por ejemplo, ahí se puede tomar desde otra, bueno, yo creo, por ejemplo, estuvo Andrés Manuel López Obrador antes, ¿no? Pero son del mismo partido. Puede ser que a lo mejor hasta él siga controlando este gobierno, pero bajo otro nombre. Y es como, bueno, como ya pasó, pero como, si no sabes tu historia antigua, estás condenado a volver a repetirla. Y esto es lo que está pasando, no sabemos bien si es una nueva presidenta o solo es una nueva imagen bajo las condiciones del antiguo presidente. O también retomando lo que dijo, existen los ninis que son mantenidos básicamente porque ni trabajan ni estudian y el gobierno los quiere así para que sigan dependiendo de él básicamente. Pero sí, pero igual me tiene que ver mucho tipo de gobierno. Por ejemplo, estas naciones me recuerda mucho lo que fue el pensador de Karl Marx. Él jugaba mucho en el sistema político y decía, no, el capitalismo es muy mal y eso. Pero en realidad Karl Marx era mantenido, él ni siquiera trabajaba, él era mantenido por su esposa. Se me hace una hipocresía también eso de que, bueno, mayormente he visto muchas personas, por ejemplo, que pintan a veces, por ejemplo, donde está la agencia que colocan de comunismo y no sé qué, pero no siquiera saben qué hacen el comunismo. Siento que son personas que a veces no quieren trabajar, no quieren hacer nada y que reciben igualmente. Bueno, creo que yo en relaciones de poder iba a meter eso de Colosio, su discurso, que básicamente se trata de la persuasión, que puede ser que hubiera sido bueno o mal presidente, pero eso se hubiera quedado en el hubiera. No creo que se le da más valor a su discurso porque se murió. Nunca sabemos qué tal si hubiera sido presidente y no nos hubiera gustado su gobierno, qué tal si hubiera sido el peor presidente del mundo, pero nada más nos quedamos con el antiguo discurso que nos dio, que nos convenció, bueno, que le convenció a la mayoría de las personas. Porque, bueno, lo que yo leí es que las convenció porque no hablaba de una individualidad como candidato y futuro gobernante del país, sino lo tomaba como una colectividad de que nosotros somos los que vamos a salvar a México. Yo soy esto, pero ustedes son esto. O sea, tomaba en cuenta no solo a él como persona, sino a todo el país. Y creo que esto influyó mucho. Y bueno, en cuanto al hubiera, porque no sabemos realmente si era buen candidato, más sin embargo considero que hay que preguntarse el por qué lo mataron. Y es que aquí entra mucho lo que es la coerción. La coerción dentro de las relaciones de poder se basa mucho en donde una persona ejerce presión sobre cierta persona para que haga algo. O sea, ya no se enfoca más en donde que haz lo que yo diga, sino que te presiono para que tú lo hagas. Bueno, y en cuanto a todo esto, creo que podremos concluir en que no somos como tal personas que gocen de ciertas libertades porque estamos influidos por las normas sociales, las normas jurídicas, que son, por así decirlo, nuestros condicionantes, y al mismo tiempo por las relaciones de poder, el Estado que tiene un papel fundamental, y pues en todo lo que se nos encuentra a nuestro alrededor. Siempre vamos a estar dependiendo de ello y queda en nuestras manos ahora sí que modificar lo que queremos y creemos que esté bien para nosotros, no individualmente, como una sociedad, como un país que somos. Eso también es utilizar el idioma de no podemos ser independientes, pero a veces pues no podemos hacer nada. Por ejemplo, eso en el mercado. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Esto fue dar tu escucha. En conclusión, podemos decir que las normas sociales y jurídicas son esenciales para mantener el orden, el respeto y la seguridad de los integrantes de una sociedad. Sin embargo, el problema radica cuando estas normas defienden, o por así decirlo, las personas que las ejercen o que deberían ejercerlas con igualdad y justicia, lo que hacen en su lugar es velar por sus intereses. Ahora, en cuanto a la organización social
de un conjunto de personas, creo que esto es muy importante y todos llegamos a la conclusión de que es fundamental para que una persona se pueda desenvolver en diversos núcleos. Además de que con ayuda de las normas jurídicas que son las leyes, pues obviamente va a hacer que una sociedad más que tener simples derechos y obligaciones ante la ley, pues ahora que ya se tenga un documento estipulado en donde se fundamente todo eso, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a las relaciones de poder, pues son muy importantes porque aquí entran factores como la coerción, que es la presión que existe de masas de personas hacia los propios habitantes de una comunidad para que puedan velar a favor de sus intereses, de quienes tienen ese poder, esa capacidad de influir en los demás y que a su vez consigan sus intereses o sus objetivos personales, más no colectivos. Ahora, es muy importante resaltar que estos 4 elementos de organización social, las normas jurídicas y sociales, el Estado, que es un organismo regulador de todas las anteriores y que su función es cumplir con las partes de brindar el bienestar, seguridad, salud y diversos derechos a sus habitantes, pues también ya vemos que está deteriorado. Es un sistema deteriorado que afecta a niños, jóvenes, adultos e incluso adolescentes. Por ello, es muy importante que como ciudadanos podamos tener una visión crítica y reflexiva independientemente de la influencia de los medios de comunicación y muchas otras cosas que podamos encontrar en las redes sociales principalmente. Ahora, como conclusión, pues debemos encontrar un equilibrio entre lo que está bien, lo que es correcto, pero también entre lo que queremos y lo que es bueno para los demás y para nosotros. ¿Qué opina de las etiquetas sociales y sobre la generalización de las acciones de una persona a toda su familia o entorno? Opino que está mal porque lo que un hijo haga o no tiene que ver con toda la familia, porque muchas veces la educación y todo que se le da al hijo pues no tiene nada que ver y piensan que lo que hace el hijo pues hace todo. ¿Las divisiones de poder son necesarias? Sí son necesarias para llevar un orden social. Pues se puede ver claramente en los núcleos familiares, en las iglesias y en el gobierno. Divisiones de poder para poder llevar un control justo de todo. Gracias. Bueno, siempre a través de la historia ha existido división de clases. Por supuesto que en nuestro estado, en nuestro país, en la República Mexicana, siempre está la división de clases. Cada vez se trata un poquito de que esto no incida en el comportamiento de las personas, pero definitivamente las clases sociales van a existir, existen y van a estar por siempre, ¿no? Ahora, hay muchos conceptos cómo ver las clases sociales. Generalmente nuestra pirámide social en México, sabemos que las clases bajas están en la parte inferior de nuestra pirámide, pero cada día creo que la gente se está superando, cada día la gente está tratando de superarse y creo que ojalá dentro de poco esas clases sociales no sean incidencia sobre todo para discriminación social, porque ahí es donde inicia la discriminación social. Entonces, hoy en día en nuestro estado, en nuestro contexto, desafortunadamente sí existe la división de clases. Las víctimas y en su acceso a la justicia. En primer lugar, es importante establecer que para hablar de impunidad de un delito se refiere a que una persona que cometió alguna conducta que la ley considera como delito, que así lo establece el Código Penal, no recibe la sanción correspondiente. Es decir, no recibe el castigo que de acuerdo a la ley le corresponde. Hablamos de impunidad muchas veces cuando, por ejemplo, muchos delitos no son denunciados porque muchas personas no confían en los sistemas de procuración y administración de justicia o consideran que denunciar un delito pues es una pérdida de tiempo y esto genera generalmente de que la víctima no tenga un acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que fue víctima de un delito pero no hubo una reparación del daño
por lo que el daño que se le causó a la víctima. Ahora sí, hablamos de impunidad muchas veces cuando, por ejemplo, una niña fue violada por su propio padre, fue violada por su abuelo, incluso muchas veces son violadas por sus propios hermanos, o cuando la ahijada es violada por su padrino. Generalmente las niñas son amenazadas porque les dicen que en caso que le digan a su familiar que le realizaron esa conducta, pues las van a matar o van a matar a sus familiares. Muchas veces las víctimas por miedo no dicen nada, o cuando le dicen a su mamá, su propia madre a veces no le cree y le dice que está mintiendo. Entonces ahí podemos hablar de impunidad, porque aquella persona que cometió el delito pues ni siquiera va a ir a la cárcel y por lo tanto no va a haber acceso a la justicia, porque para hablar de acceso a la justicia pues quiere decir que se le tiene que reparar a la víctima todo el daño ocasionado, y esa persona tiene que ir a prisión por esa conducta que desplegó. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en las relaciones de poder? Bueno, pues los medios de comunicación son fundamentales en lo que es en la política, porque a través de ellos los políticos manifiestan sus ideas, sus planes de trabajo, y en base a eso te convencen para que votes por ellos. Esa es la relación que hay entre la ciudadanía y los medios de comunicación con el poder. ¿Por qué? Porque, como te dije, a través de ellos también los políticos se manifiestan referente a otros partidos. Los diferentes partidos se manifiestan en decir sus cualidades, otros sus errores. Entonces en eso influyen los medios de comunicación, que es lo fundamental para ellos, porque a través de ellos también convencen a la ciudadanía de todas las propuestas que tienen, de todo lo que van a realizar durante su periodo si es que ganan. Entonces para mí eso es la relación que hay entre ellos. Gracias. Buenas tardes, compañero. ¿Me puedes dar una entrevista? Sí, claro que sí, con Bueno, todo gusto. ¿Qué ejemplos nos puedes dar de las normas sociales que sigas en tu vida diaria? Uy, pues yo en mi día a día diría que una norma social sería la de mantener el orden dentro del salón, tanto dentro como fuera, cosas que pues están vistas socialmente, que no es como que dicen, es como que los puedes hacer, pero no debes hacerlo. Por ejemplo, una sería robar cosas, es algo que no está escrito en ninguna parte, pero tú sabes que está mal socialmente, visto socialmente está muy mal. Por ejemplo, pelear con alguien más, no es algo que esté escrito en alguna parte de no te pelees con tus compañeros o con las personas, pero no lo haces. Yo creo que esas dos serían como en las que recuerdo en este momento. Está bien, gracias. Gracias. Con una pregunta de las ciencias sociales. ¿Creen que los castigos y sanciones son necesarios para que las personas respeten las reglas?
pregunta sobre qué opinaba usted sobre las decisiones que tomó el Estado al crear la nueva escuela mexicana. Ok, pues sí es bien cierto que a partir del sexenio de López Obrador se implementó la escuela mexicana. Y ahorita pues ya llevamos, bueno, este semestre egresa la primera generación aquí en el colegio y yo creo que vale la pena hacer una evaluación, un análisis de qué tan asertivo fue implementar la nueva escuela mexicana. Desde mi punto de vista personal, considero que no está del todo bien, no ha logrado aterrizar, ¿no?, al 100%, y considero que se debió retomar aspectos del enfoque por competencias y ya incorporarle cuestiones de la escuela mexicana. Yo creo que hubiese tenido un mejor resultado. Y debido, bueno, a esta cuestión que no aterriza, pues esta primera generación se va con muchos vacíos aquí en el colegio desde el punto de vista de conocimientos, ¿no? Pero bueno, ahorita ya sus compañeros que están en segundo semestre ya traen otro nuevo plan de estudios y que ya lo revisé, tal vez no muy a fondo, pero ya va aterrizando, ¿no? Entonces, confiemos que ahora que salga la presidenta Claudia, pues esto logre cuajar, ¿no? Esto para beneficio de los estudiantes y desde luego de todas las personas que nos dedicamos a la cuestión educativa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿puedo hacerte una entrevista? Sí. ¿Consideras que las normas sociales son universales? ¿Universales? Creo que no. Bueno, al menos yo siento de que aquí en México estamos acostumbrados, ¿no? De que saludar por educación, lo veo muy normal. Y en otras partes del mundo, pues puede considerarse hasta un insulto, ¿no? De que lo que hacemos aquí diariamente, como pues no sea pues lo más común en otros estados del mundo. Ok, ¿y crees que estas son necesarias para vivir armónicamente? Yo creo que sí, porque pues, es como que la base, ¿no? Digamos, el respeto, pues como nos han enseñado, es la base de, pues, de toda la convivencia, así de que, pues, que sea armónico, como yo te pregunto. Pues, bueno. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Podemos hacerle una pregunta para la entrevista? Claro. ¿Qué entiendes por los conceptos de población, territorio y soberanía? Según yo, la población es el conjunto de personas que se encuentran dentro de un territorio, que el territorio pues, es la estructura física que, por ejemplo, una población, una ciudad y así, y ya la soberanía es como el gobierno o el Estado. Okay, muchas gracias. Sí.